El ADN es una molécula de gran tamaño que guarda y transmite de generación en generación toda la información necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo. Está formado por la unión paralela de dos cadenas. Cada cadena se encuentra formada por 4 diferentes nucleótidos, lo que hace que el ADN sea tan variado, por ejemplo, de pesos, plantas, bicho, humano, etc. Si pudiésemos tomar una cadena de ADN humano y la estiráramos de forma lineal, nos daríamos cuenta que el ADN humano tiene una longitud de extremo a extremo de 2 metros. El ADN se enrolla sobre proteínas y se compacta formando cromosomas. El ADN de manera global dirige la síntesis de todas las proteínas. Se podría decir, en términos más sencillos, que el ADN es una acumulación de genes y es la clave para la producción de una proteína. En la extracción de los ácidos nucleicos existen diferentes métodos que permiten su obtención, partiendo de diferentes fuentes, por ejemplo, plantas plásmidos, gotas de sangre, cabellos, células bacterianas o eucariotas, etc. Como equipo tenemos el objetivo de ampliar el conocimiento ya adquirido sobre diferentes aspectos del ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN, mediante la investigación que se realizará. Definir qué es, sus características y propiedades, de qué manera éste se sintetiza y por último se identificarán sus funciones biológicas, también problemas en la salud y sus recomendaciones tanto por el lado nutricional como terapéutico. DNA. El DNA es un polinucleótido producido mediante la polimerización de desoxirribonucleotidos. La composición de bases del DNA varía considerablemente entre las especies, sobre todo entre procariotas, los cuales tienen un contenido de adenina, timina comprendido entre el 25 y el 75%. Este intervalo se hace más pequeño con la evolución, alcanzando valores limitados entre aproximadamente el 45 y 53% en los mamíferos. El DNA contiene varias bases metiladas. Estos derivados metilados están presentes en todas las moléculas de DNA de origen procariota examinadas hasta la fecha, pero están ausentes en algunos eucariotas como por ejemplo levaduras e insectos. Característica. Apariencia. Las moléculas del ADN se encuentran formadas de dos cadenas que se encuentran repletas de los denominados nucleótidos. Conformación. El ADN se encuentra conformada de sustancias como ácido fosfórico por una desoxirribosa y por una base nitrogenada que se subdivide en dos partes, A, adenina y B, guanina, y en otras dos pirimidínicas denominadas citosina y timina, por lo que su estructura está hecha de dos cadenas largas de nucleótidos. Genes. Los genes son la información precisa que se transmite en el ADN. La génesis se basa en los cambios que se producen en el ser vivo y las características que el ser vivo en lo individual tiene y necesita transmitir. Herencia. Es el nombre que se le da a las características que se transmiten en la información contenida en la cadena del ADN. Pruebas. Las pruebas de paternidad actual se basan en el estudio, lectura y manejo del ADN o DNA. Y este explica en forma clara y casi indubitable si una persona tiene o no parentesco con otra. En términos científicos, es mediante el ADN. Tipos. A es el que se divide en la reproducción de la misma célula y B el de la reproducción sexual. Usos y manejo. El ADN es una forma idónea para realizar el reconocimiento de los padres, pero existe otro uso que se ha cuestionado mucho, como el de la clonación. Propiedades. Propiedades físicas de las moléculas de DNA. Viscosidad. El DNA es muy grande y por lo tanto muy frágil. Para aislarla íntegra, por ejemplo, para calcular su longitud, se deben utilizar métodos muy suaves. Las soluciones de fragmentos largos de DNA son muy viscosos, a consecuencia del tamaño tan grande de las moléculas. Esta viscosidad disminuye al disminuir el tamaño de los fragmentos en la solución, ya sea porque se utilizan métodos enérgicos de extracción, al agitar mecánicamente o tratar con ultrasonido la solución de DNA.
Desnaturalización. En todas las células se están constantemente rompiendo y reforzando los puentes de hidrógeno entre las cadenas complementarias del DNA. Este fenómeno es muy rápido y ocurre en segmentos limitados, de tal manera que se conservan las estructuras helicoidal de doble cadena del DNA. Cuando se introducen condiciones drásticas como un pH elevado o altas temperaturas, se rompen los puentes de hidrógeno y las dos cadenas se separan. El DNA también puede desnaturalizar compuestos que interfieren con la formación de puentes de hidrógeno, como son la formamida, el dimetil sulfoxido o algunas sales como el perclorato. La reacción de desnaturalización puede sugerirse midiendo la absorbencia de la luz ultravioleta, ya que las bases, al separarse de la cadena de DNA, quedan más libres y absorben más luz ultravioleta. Renaturalización. El DNA que se desnaturaliza por calor tiende a formar nuevamente la cadena doble cuando la solución se enfría lentamente. Esta propiedad del DNA permite conocer del grado de homología secuencias de bases similares entre dos moléculas diferentes de DNA. Para ello, se desnaturaliza y renaturaliza una mezcla de los dos DNA. Al renaturalizarse se forman nuevamente las hélices originales, pero si hay regiones de homología entre dos diferentes DNA, se forman también hélices híbridas, con cadena de un DNA y otra del otro DNA. Funciones biológicas. Las funciones biológicas del ADN incluyen el almacenamiento de información, que son genes y genoma, la codificación de proteínas, que son transcripción y traducción, y su autoduplicación, que es replicación del ADN, para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. Genes y genomas. El ADN se puede considerar como un almacén cuyo contenido es la información mensaje necesaria para contribuir y sostener el organismo en el que reside, el cual se transmite de generación en generación. El conjunto de información que incumple esta función es un organismo dado, se denomina genoma, y el ADN que lo constituye, ADN genómico. Transcripción y traducción. En un gen, la secuencia de nucleótidos a lo largo de una hebra de ADN se transcribe a un ARN mensajero, y esta secuencia a su vez se traduce a una proteína, que es un organismo capaz de sintetizar o expresar en uno o varios momentos de su vida usando la información de dicha secuencia. Replicación del ADN. La replicación del ADN es el proceso por el cual se obtienen copias o réplicas idénticas de una molécula de ADN. La replicación es fundamental para la transferencia de la información genética de una generación a la siguiente y por ende es la base de la herencia. Ahora les voy a hablar de cómo se sintetizan. Una de las hebras del ADN se sintetiza de forma continua, mientras que la otra se sintetiza a base de pequeños fragmentos denominados fragmentos de Okazaki. Ambas hebras del ADN parental actúan como moldes para la síntesis de nuevo ADN. Las enzimas encargadas de la síntesis del ADN se denominan ADN polimerasas. Todas ellas se utilizan como sustratos trifosfatos de desoxirribonucleótidos, formándose el polinucleótido en la dirección de 5 a 3. El polinucleótido se sintetiza sobre el molde de ADN, dando lugar a cadenas antiparalelas. Los fragmentos de ADN asociados a la cadena continua que actúan como molde son unidos entre sí mediante una enzima llamada ADN ligasa, esta para formar una hebra hija continua. La hebra formada a partir de los fragmentos de Okazaki se denomina hebra retardada, mientras que la que se sintetiza sin interrupciones es la hebra guía. La fabricación discontinua de la hebra retardada permite que la polimerización, que a nivel de los nucleótidos transcurre en dirección de 5 a 3, dé lugar a un crecimiento global en la dirección de 3 a 5. Algunos problemas en la salud son síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Edwards, síndrome de triple X,
Síndrome de Patau. Síndrome de Down. Trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, en vez de los dos habituales. Caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de discapacidad psíquica congénita. Los síntomas físicos son disminución del tono muscular o poco tono muscular, cuello corto con exceso de piel en la nuca, perfil facial y nariz aplanados, cabeza, orejas y bocas pequeñas, ojos rasgados y hacia arriba, manchas blancas en la parte coloreada del ojo, manos cortas y anchas con dedos cortos, una línea única y profunda que cruza la palma de la mano y un espacio más grande entre el primer y el segundo dedo del pie. Síntomas intelectuales y del desarrollo. Periodos de atención cortos. Dificultad para tomar decisiones razonables. Comportamiento impulsivo. Aprendizaje lento. Retraso en el desarrollo del lenguaje y el habla. Causas. Edad paterna, gestaciones maternas, factores ambientales, factores hereditarios. Recomendaciones nutrimentales. Las personas con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de sufrir obesidad y sobrepeso. Su estatura tiende a ser menor a la de la media y su actividad física es menor. Por tanto, los requerimientos energéticos son menores. Es importante que, como en todo plan nutricional, este deba de ser personalizado, tomando en cuenta cada una de las necesidades especiales del individuo. Algunas recomendaciones generales son: Número 1. Tener una alimentación variada incluyendo cereales, frutas, vegetales, carnes y derivados, leche y productos lácteos. En caso de alguna alteración gastrointestinal, como reflujo, evitar alimentos ácidos y en caso de estreñimiento, promover el consumo de agua y fibra, cereales integrales, frutas y verduras. Otras recomendaciones nutrimentales más no menos importantes es evitar los alimentos que causan algún tipo de intolerancia o alergia. El consumo de grasas debe ser limitado. Se debe preferir las de origen vegetal como el aceite de oliva y el de girasol. Favorecer el uso de técnicas culinarias sencillas como el asado, el horno, cocidos al vapor o a la plancha. Pues así evitando la ingesta de grasa, ¿no? Moderar el uso de técnicas culinarias en las que se utilicen grasa, como frituras, guisos o rebozados. Se cocina con imaginación, elaborando recetas apetitosas y saludables. Esta es una muy buena recomendación. Cocinar pues con imaginación para estos niños, para que se les sea más fácil comer, que se les sea más entretenido. Si se tiene algún problema de masticación, los alimentos se deben de adecuar modificando su textura para así facilitar la deglución, por ejemplo, licuados, triturados, en papillas y así. Y por último, las personas con síndrome de Down tienen conciencia del cuidado hacia su salud, por lo tanto debe promoverse la actividad física y el consumo de una dieta equilibrada, moderada y sobre todo variada. Síndrome de Turner. Trastorno que afecta solamente a las personas de sexo femenino. Se produce cuando falta un cromosoma X, de forma total o parcial. El síndrome de Turner puede causar una variedad de problemas médicos y de desarrollo, con baja estatura, la falta de desarrollo de los ovarios y defectos cardíacos. Signos antes del nacimiento. Una acumulación importante de líquido en la parte trasera del cuello u otras acumulaciones de líquido anormales. Anomalías cardíacas, riñones anormales. Los signos en el nacimiento o durante la niñez son cuello ancho o palmeado, pecho ancho con pezones de gran separación, paladar, techo de la boca alto y estrecho, brazos que giran hacia afuera de los codos, uñas de manos y pies angostas y hacia arriba, inflamación de las manos y los pies, especialmente en el nacimiento, estatura ligeramente menor que la del promedio en el nacimiento, retraso en el crecimiento, defectos cardíacos, línea del cabello baja en la parte posterior de la cabeza, mandíbula inferior retraída o pequeña
y dedos de manos y pies cortos. Signos en la niñez, adolescencia y adultez. Retraso en el crecimiento, sin periodos de crecimiento en los momentos esperados en la niñez. Estatura baja mucho menor que la esperada para un miembro de sexo femenino de la familia. Falta del comienzo de los cambios sexuales esperados durante la pubertad. Desarrollo sexual que se detiene durante los años de adolescencia. Finalización precoz de los ciclos menstruales que no se debe al embarazo. Incapacidad de quedar embarazada sin un tratamiento para la fecundación. Causas. El síndrome de Turner es causado por la ausencia parcial o total de uno de los cromosomas X, que normalmente se encuentran en una mujer. No hay razones conocidas para la ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X y la condición parece ocurrir al azar. Ahora les voy a hablar un poco de las recomendaciones nutrimentales. Para obtener un resultado positivo y acorde con las recomendaciones de la OMS, los niños y los adultos deben lograr un equilibrio energético y un peso normal. Reducir la ingesta de calorías procedentes de las grasas saturadas y azúcares refinadas y aumentar así el consumo de grasas insaturadas y de hidratos de carbono complejos ricos en fibra. Y por último, y no menos importante, aumentar el consumo de verduras y frutas frescas, leguminosas, granos integrales y frutos secos. Conclusión. El ADN es el material genético a través del cual se transmite la información contenida en los genes de generación en generación. Actúa tanto en organismos como virus, bacterias, plantas y animales, es decir, en todos los seres vivos. También gracias a él podemos dar el paso de crear la mezcla de los cromosomas de la mujer y el hombre, y todo esto gracias al ADN. Podemos basarnos en ellos por las investigaciones, procesos y experimentos ya aprendidos por medio de este trabajo. Por esto, podemos concluir que básicamente el ADN es el inicio de todo un proceso más complejo para la creación de un organismo, y que este no pone diferencias para hacerse presente en ellos.